Estamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. Muy buenas noches, amigos televidentes. Estamos en otra entrega de su programa Encuentro con la Soberanía. Esta noche tenemos una agenda apretada e importante, con un interesante tema histórico en la segunda parte. Hoy nuestras compañeras Raquel Valerio y Priyanka Rodríguez están cumpliendo compromisos y no podrán estar con nosotros. En cambio, tenemos al buen amigo y economista Osvaldo Montalvo, quien ya es un habitué de este programa, y a la compañera nacionalista María Inmaculada Núñez Valerio. Buenas noches. Buenas noches, Camelia, y gracias por la invitación. Siempre, siempre, las puertas están abiertas para ustedes. Bien, tenemos, como decíamos, una agenda bastante apretada e interesante. Estuvo esta semana la celebración del 16 de agosto, los consabidos discursos, toda la parafernalia correspondiente. Hubo, sin embargo, algo notorio que quiero señalarlo, y es que no se hizo énfasis en la gesta histórica que se celebra, que es la restauración. No se mencionó en los discursos, no hubo una gran mención tampoco en los medios de comunicación. Ese es un olvido un tanto preocupante. En las redes sí fue recordado, y dicho sea de paso, voy a felicitar a los grupos patrióticos que el 16 de agosto se desplazaron hasta la Puerta de la Misericordia y hacia otros lugares como el Parque Independencia, etcétera. De todas maneras, la restauración, al igual que el 27 de febrero, están siempre vivos en nuestros corazones. Y bien, ha habido una evaluación general en los medios de comunicación acerca de este primer año del segundo gobierno del presidente Danilo Medina. Se nota como un punto débil, a nuestro modo de ver, el problema migratorio. Todos sabemos cuál ha sido, digamos, la suma de las medidas adoptadas en materia migratoria, como la emisión de la ley en el primer gobierno de Danilo Medina, la 169-14, el decreto que prohibió las deportaciones, medidas que han sido vistas como tendentes a disminuir nuestra soberanía. Esto, sin embargo, no le ha valido al gobierno para evitar las críticas y las acusaciones internacionales. Realmente tenemos que convenir en que este es un punto, es el punto de Aquiles. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo han visto ustedes esta situación? Bueno, yo lo que veo es que el gobierno cada día es más débil. Nuestra soberanía está cada vez más vulnerable. Justamente este año se está hablando de una extensión del plan de regularización, que ya año tras año se viene haciendo esa extensión. Entonces, es algo muy sensible para la soberanía y es algo también muy incómodo para nosotros los dominicanos, y que el gobierno sencillamente se está cruzando de brazos. Es lo que yo veo, el gobierno central, ¿verdad? Lo que es el poder ejecutivo. Está auspiciando cada vez más que se debilite nuestra soberanía con estas medidas. Mira, yo creo que le toca a los intelectuales, vamos a llamarlo así, le gusta a las élites, no vamos a entrar ahora en denominación, de tratar de visualizar cómo va a ser el país dentro de 5, dentro de 10, dentro de 20 años, dentro de 100 años, si es que existe todavía la República Dominicana. Entonces, cuando uno mira hacia adelante, uno se hace una serie de preguntas. ¿Cómo nos vamos a conservar? Hay personas que piensan que el hecho de uno ser nacionalista significa que uno está en contra de. Pero antes de estar en contra de, uno está a favor de. O sea, nunca ha sido un movimiento de rechazo a nadie, sino de afirmación. O sea, nosotros tenemos que afirmar lo que nosotros somos y tenemos que afirmar hacia dónde queremos ir. Hacia dónde queremos ir, pero tenemos que estar claros que hay fuerzas que son contrarias, porque hay otros intereses que no son los nacionales, hay otros intereses fuera y dentro que no son los intereses, los mejores intereses del pueblo llano.
En todo este proceso, y ahora que Camelia hace referencia a la inacción, y ni siquiera a la inacción, a que el tema no ocupe un lugar cimero en la agenda del gobierno, yo creo que también estamos pecando algo de ingenuo, porque cada vez estamos esperando una señal del gobierno. Cada vez que sucede algo, estamos esperando ay, es que el presidente tiene que hablar, ay, es que el ministro del Interior tiene que decir, ay, es que fulano de tal tiene que decir. Y si ellos no dicen, señores, no es porque no saben, es que no dicen porque no pueden decir. O sea, ellos están para no decir. Entonces, no es del gobierno que van a salir las acciones de afirmación de la soberanía. El que esté esperando que va a ser del gobierno, que va a cambiar de postura y que va a tomar medidas de freno, de sellar la frontera, de construir el muro, de hacer que la migración pase por procesos estrictos, de deportar a los que no cumplen con esos requerimientos, de tener la cantidad de población migratoria exactamente necesaria para el país y sobre todo la que no trae problemas. Eso no va a suceder, porque todos los elementos que tenemos de información y de evidencia así lo demuestran. Claro. Eso no va a suceder. Ahora, hay un punto que yo sí me quiero traer al. Cuando uno se cuestiona sobre hasta dónde va a llegar este proceso, se habla mucho de derechos humanos, de derechos ciudadanos, de derecho a lo que sea, pero hay un derecho que todos los países, y más los países grandes, consagrados, las potencias, que esos ellos no negocian, que es el derecho a la propiedad. Entonces, ¿qué pasa? Va a llegar un momento donde la aspiración de los ilegales a la propiedad va a chocar frontalmente con el derecho a la propiedad del dominicano, del esto es mío y yo no lo doy. El derecho a mi parcela, el derecho a mi casa, el derecho a mi vida, el derecho a mi silla, el derecho a mi caballo. A mi oxígeno. A mi oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Que esa displicencia del gobierno lo que va a hacer es que cada día esa conflagración, ese choque esté más cercano. Y hay que prepararse para ese choque, porque cuando ese choque suceda, que va a suceder, que está sucediendo, pero todavía lo que estamos son pequeñas escaramuzas. Cuando choque, van a haber muchas personas que de nuevo van a decir, ay, pero es que la culpa los tienen los dominicanos, porque ellos deberían ser tolerantes, ellos deberían ser, ¿sí? Entonces, pero nadie va a dejar arrebatarse ni su vida ni su propiedad. Entonces ya cada día va quedando más claro que la consigna para todo dominicano es no dejarse quitar ni su vida, porque mira, y lo vamos a comentar más adelante, cómo vamos en términos de la violencia originada en ilegales haitianos, ni su propiedad, porque van a empezar, recuérdense algo, o sea, todas las migraciones van ocupando primero los espacios de nadie. Primero van ocupando los terrenos públicos, después los terrenos abandonados, pero va a llegar un momento que como no caben en lo que no es de nadie, van a tener que empezar a penetrar en lo que tiene dueño. Y eso sí ya va a dar un conflicto. No, es que el proceso se está dando de manera paralela, aunque como tú dices, muy lentamente, entre comillas, porque sí vemos que, por ejemplo, en tierras del CEA, hay grupos de haitianos que inclusive están manejados a veces por ONG y gente conocida. Sí. Pero igual también en propiedades de dominicanos pobres, propiedades que están cerradas, que ellos se han metido, porque tú recuerdas que en las redes hubo la denuncia de una señora en San Francisco de Macorís, bueno, en una comunidad cibaeña. En La Vega, que tenía una vivienda muy humilde, pero la tenía cerrada para alquilarla. Y ellos se la ocuparon. Y se la ocupó una familia haitiana, y ella se enteró, porque ella no estaba permanentemente pendiente de la propiedad, ya la tenía cerrada con candado, ella se enteró porque los vecinos le dijeron, pero mira, tú alquilaste tu casa porque hay una familia, y cuando ella fue, una familia de haitianos. Con el agravante de que donde se radica una familia de haitianos, ahí vienen 20 o 30 haitianos más que son relacionados y amigos que se meten ahí. Entonces ella ha tenido que ir a la justicia, no sabemos en qué ha terminado el caso, pero ya, ojo, ya ese es un ejemplo muy concreto que tiende a repetirse. No, pero antes de eso, hace aproximadamente 3 años,
en una urbanización en San Francisco de Macorís, precisamente hay el terreno del área verde, que es de sí. propiedad privada. Ahí hay un batey. Okay. Cuando los vecinos se reunieron para desalojarlos, ¿qué pasó? Que vino Participación Ciudadana, vino la Fiscalía, vino Derechos Humanos, y le dijeron que ellos no podían hacer nada en contra de esa pobre persona que vivían ahí. De hecho, ellos ocuparon el área verde y ocuparon una zona que tiene un dueño, y el dueño vino reclamando con su título de propiedad. Y los vecinos de la urbanización Fernández en San Francisco de Macorís no han podido sacar ese batey de ahí. No han podido. Es así. O sea que ellos están violentando la propiedad privada también. Claro. Por supuesto que sí. Y en materia de seguridad pública y de seguridad ciudadana tenemos las estadísticas muy fuertes, que ya es un tema que se ha tratado varias veces en este programa, pero que esporádicamente hay que mencionarlo. Tenemos ya una estadística de 98 crímenes, agresiones físicas que se pueden repartir, digamos, entre asaltos, agresiones por cuestiones pasionales, muchas violaciones a niñas, crímenes de odio como el de la jovencita Cielo García, que por suerte conservó la vida, pero fue mutilada de una manera horrible. Tenemos un agricultor jovencito, José Luis, de 21 años. De 21 años, que le cortó la mano a un señor haitiano porque sencillamente él le reclamó un dinero que le debía. Últimamente se han dado otros casos, por ejemplo, un haitiano que ultimó a su pareja haitiana y a su niña. Entonces, permanentemente tenemos ese tipo de informaciones. No, y al señor Pujols de Exacto, Asua, ese es el más reciente. ese fue el señor que es empresario y agricultor también de Asua, que fue muerto hace una semana, o sea, sí, en manos de grupos de haitianos. Eso no va a mejorar por una razón básica. O sea, la economía tiene una capacidad para generar una cierta cantidad de empleos. Por supuesto. Para generar más empleo, la economía tiene que ser más grande. Entonces, si ya esta economía absorbe una cierta cantidad de haitianos empleados, ilegales empleados, porque hay una gran cantidad de ilegales que están desempleados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esos ilegales desempleados, esos ilegales indigentes, tienen que hacerse de una vida de alguna manera, ¿verdad? Porque no pueden, en principio no van a depender de lo que están trabajando, porque el salario que generan no es suficiente para mantener 2, para mantener 3, para mantener 10. Entonces eso lo que hace es que aumenta los niveles de indigencia. Esa indigencia, como lo he planteado en más de una ocasión, significa un costo implícito que nosotros tenemos que asumir. Un costo implícito porque están ocupando espacios que no están dedicados para ese propósito. Fíjense, cuando nosotros vamos a cualquier otro país organizado y nosotros decimos, bueno, me botaron del trabajo o me quitaron la casa, entonces me quitaron la casa, yo agarro y me voy a un parque y pongo una tienda de campaña y digo, esta es mi casa. Pero resulta que viene una autoridad del ayuntamiento y me dice, no señor, usted, pero yo le explico, no, mira, lo que pasa es que me votaron, que no tengo dinero, me dice, no, lo que sea, pero usted no se puede quedar ahí. O sea, una sociedad tiene que tener un mecanismo de ese individuo que ha quedado desamparado, tratar de reconducirlo, porque su tragedia personal no se le puede cargar al resto de la sociedad. Hay mecanismos institucionales mediante los cuales la sociedad trata de colaborar con ese individuo. Sin embargo, si eso lo hacemos una marejada, ¿sí? De personas, claro. Entonces nosotros vamos a tener constantemente ese costo. ¿Por qué? Porque eso implica dinero que hay que gastar. Porque no es solamente que están en el lugar donde no deben estar, sino que eso tiene implicaciones de higiene. Eso tiene implicaciones de seguridad. De salud. Eso tiene implicaciones de salud pública. Ya nosotros estamos empezando a ver el espectáculo de personas ilegales haciendo sus necesidades en la calle. Dando a luz en las calles. Dando a luz en las calles. O sea, ya eso empieza. Y recuérdense que esas son de las cosas que, como siempre sucede, uno empieza a verlas con rareza y en un tiempo nos vamos a acostumbrar. Y va a llegar un momento donde nos vamos a acostumbrar a los machetazos, a las muertes violentas, a la gente lavando cosas que venden en las esquinas, lavándola en un charco, en el mismo charco donde
Entonces nos vamos a ir Claro. acostumbrando a eso. Bien, vamos a pasar a un pequeño corte comercial y en breve seguimos con nuestros temas de hoy. Encuentro con la soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. Mi nombre es Faustino Sánchez Navarro. No me alcanzaba el dinero. Los niños míos, ellos tuvieron mucho tiempo que no se les podía comprar ni la leche. Primeramente el negocio era un poco caótico, que había que hacerlo también todo manual. Me acerqué al centro MIPYME de Atomayor y gracias a ellos que nos han respaldado y nos han ayudado a hacer más fácil las cosas para los emprendedores. Ahora ya tenemos otros tipos de maquinarias, o sea, nuestras ventas han crecido y también las personas que lo consumen han crecido. A la gente le encanta el café del Res. En realidad nuestra vida ha cambiado. Gracias a Dios y al grupo MIPYME de Atomayor por ayudarme y a seguir creciendo a través de nuestro producto Café del Rey. Estamos felices. Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. Presentamos Encuentro con la soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. Bien, amigos televidentes, tenemos también en el tapete el tema de la salud pública. Este es un tema en el que realmente ha habido muy pocos logros que atribuirle al Estado, al gobierno actual. Porque ciertamente, fíjense, últimamente hubo una información de que la República Dominicana está entre los países de la región con mayor índice de parturientas muertas y de mortalidad infantil también. Tenemos ahora mismo un problema, un brote de leptospirosis, que está duplicando, con relación al año pasado, está duplicando la cantidad de personas muertas y afectadas. Por otro lado, los médicos del PRM denuncian el colapso del sistema de salud por una serie de razones y de análisis que ellos hacen. ¿Qué ustedes me dicen al respecto? Bueno, yo estuve indagando en el ministerio, ¿verdad?, sobre ese aspecto. Hay varios aspectos. Primero, están remodelando, sobre remodelación, hacen una remodelación, rompen ese y hacen otro en los distintos hospitales. Tengo una amiga que es directora de una unidad en la maternidad de Los Minas, y me dice, no estamos atendiendo pacientes ahora porque el hospital está desbaratado. O sea, encima de eso, ya las parturientas que se quedaban en Dajabón, después iban a Santiago, ya están en la capital. Entonces, precisamente esas parturientas que están llegando son las que han subido el índice de mortalidad infantil y en la maternidad, índices que habían sido superados hacía más de 10 años por la República Dominicana. Si un punto en contra tiene que anotarse ese gobierno es que nosotros hemos retrocedido en el sistema de salud como 20 años. O sea, nosotros volvimos a los hospitales que no había ni un pote de agua, eso se había superado aquí ya. Ya en los hospitales se encontraban suero, o sea, se encontraba la medicina por lo menos inmediata en emergencia. Ya no tenemos nada, los médicos me dicen, Inmaculada, a veces no tenemos guantes desechables en emergencia. O sea, volvimos a más de 30 años hacia atrás en el sistema de salud. No, y con esta situación de que se ha demostrado que prácticamente un 40% del presupuesto de salud se va en la población inmigrante ilegal haitiana. Ahí podemos colegir cómo andan las atenciones al dominicano. Y sobre todo en materia de política preventiva de salud, vemos, por ejemplo, cómo enfermedades como esta, la leptospirosis, no hay, o sea, ya es un problema que anualmente se viene dando, pero no hay un programa de información para las personas, las medidas de higiene, un programa también de sanidad pública, en coordinación con los ayuntamientos para controlar las plagas de ratones. Entonces, estas cosas apuntan a una falta de planificación y que se incrementa con la presencia también de ilegales, porque ya es una población que se añade a las demandas de la población dominicana. Por eso decía, y he dicho en más de una ocasión,
hay algunas mentecitas que andan por ahí que se hacen el planteamiento de que si nosotros unimos un país pobre con un país miserable, nosotros vamos a ser un país rico, ¿sí? Y eso es completamente absurdo. O sea, de hecho nosotros solos, o sea, si nosotros no tuviéramos población ilegal, tendríamos problemas para absorber la población trabajadora, tendríamos desempleo, Claro que nosotros sí. tenemos problemas de salud pública. Siempre se ha dicho que la prueba de fuego de la eficacia en el gasto público es cuando los funcionarios utilizan ellos mismos los servicios públicos. Lo ideal sería que todos los funcionarios usaran los hospitales, no las clínicas privadas, y que no que tuvieran seguros internacionales para ir a Cincinnati o ir a Houston o ir a donde sea, sino que fueran a los hospitales, que mandaran a sus hijos, no lo mandaran a un, como se dice por ahí, a un colegio en inglés, no, que lo mande a un liceo, porque esa es la educación que Claro, esa que es la da, medida que del da el éxito del Estado. sistema. ¿Sí? Claro que Y sí. así por el estilo, que nuestros gobernantes utilicen los servicios que ellos que no lo proveen ellos, pero los servicios que ellos intermedian a partir de los impuestos, pero no sucede así. Pero si nosotros tenemos problemas con lo que somos, y si a eso entonces nosotros le añadimos problemas que son importados, pues nunca va a dar, nunca va a alcanzar. Y lo que va a ser peor es que como nos estamos llevando y está teniendo preeminencia que los derechos humanos de los extranjeros están por encima de los derechos sustantivos de los locales, va a llegar un momento donde los locales no van a poder, o sea, el servicio va a ser cero. Es decir, vamos a tener personas que no tengan acceso a la salud por los derechos humanos de los haitianos, que no tenga derecho a la educación por los derechos humanos de los... Pero hay un último elementito interesante, y es que en términos de la salud pública, algunas personas que defienden los derechos, pero nunca se acercan. O sea, los defienden desde oficinas con aire acondicionado, con sueldos en dólares, muchas veces en organismos multilaterales, la defensa, y hacen grandes defensas, pero nunca llegan allá. Pero hay elementos de la convivencia que no pueden ser comprados en un mercado y disfrutados en privado, y uno de ellos es la salud. O sea, por ejemplo, nosotros no controlamos privadamente el aire, la calidad del aire que respiramos, ni el agua con la que nos bañamos, ¿sí? Ni la manera como se dispensa los desechos sólidos. Es decir, nosotros tenemos obligadamente que ponernos de acuerdo de alguna manera para tener una vida comunitaria mínimamente organizada. Y no estamos yendo en esa dirección. Exactamente. Y en materia del empleo tenemos aquí unas cifras que son dramáticas. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, según apunta el periódico Le Nouveau List, tiene un 86%, o sea, República Dominicana tiene un 86% de los trabajadores extranjeros que están en el país que son de nacionalidad haitiana. Pero igualmente ese desplazamiento de la mano de obra del dominicano no se da solamente en los sectores tradicionales, en la caña, en los sectores agrícolas, sino también en labores tan, digamos, del mercado informal, como la buhonería. Por ejemplo, un reportaje que hizo recientemente el Nacional, ahí se señala que prácticamente la Duarte con París, ahí no queda un solo buhonero dominicano, ahí no hay nadie, ahí no hay un vendedor ambulante que realmente responda a nuestra nacionalidad. La mayoría son haitianos y tienen eso obviamente arrabalizado. ¿Qué tú me dices, Osvaldo, principalmente tú que eres economista y le das seguimiento al problema del empleo y eso? Bueno, y apuntaste algo en la... Claro, es lo que hemos mantenido más de una vez. O sea, si la capacidad de absorción de empleo de la economía nacional no se guarda para los nacionales, entonces no hay manera de cómo nosotros podamos abatir las cifras de desempleo. Pero hay algo más, hay un elemento que sí me gustaría añadir, porque el mismo Manuel Núñez siempre ha planteado de que no hay manera de cómo nosotros
nos sostengamos como sociedad cuando le entregamos la masa de los empleos, que es fundamentalmente la cuestión agrícola de los campesinos, los agricultores. Nosotros lo que hacemos es que la desnacionalizamos. Hay muchas personas con toda esta cuestión de la globalización y demás que se les olvida. Hay teorías económicas que son muy engañosas. Hay una teoría que tiene cantidad de años enseñándose en las universidades y se pone como un ejemplo de la gran inteligencia de los economistas clásicos, que es la teoría de las ventajas comparativas. Entonces siempre se dice que uno debe dedicarse a hacer lo que uno mejor hace. Entonces, si nosotros lo que sabemos hacer es casabe, pues vamos a hacer mucho casabe y le vendemos casabe al mundo, y entonces con el dinero que conseguimos de vender los casabe, entonces nosotros compramos carros. Pero hay un elemento, y qué bueno que ustedes se rían, porque llega un momento en que tú dices, no, pero espérate, es que si nosotros nos dedicamos a hacer casabe, hay mucha gente que no come casabe. Nosotros no vamos a avanzar. O sea, nosotros no podemos, tenemos que ser un poquito más inteligentes que eso y darnos cuenta de que si nosotros no aprendemos a sembrar nuestros víveres, si nosotros no aprendemos a trabajar con las manos, si nosotros no podemos organizar la agricultura, si nosotros no podemos organizar la intermediación de los productos del campo, si nosotros no podemos desarrollar los servicios por ejemplo, de esos pequeños mercados, si nosotros perdemos esa habilidad, porque nosotros nos vamos a meter al motoconcho y a las bancas de apuestas y a los puntos de droga, y porque nosotros somos tan listos que vamos a tratar de conseguir dinero sin trabajar. Entonces resulta que conseguir dinero sin trabajar es la peor acción que se puede hacer. Un pueblo, es suicidio, exactamente, un pueblo que no asocie, que llegue a no asociar el dinero y el bienestar al trabajo, es un pueblo condenado. Si nosotros no asociamos la organización, la virtud, la eficiencia, la honestidad al bienestar, estamos perdidos. Entonces ahí es donde muchos se quedan viendo que no piensen en grandes teorías. Hay algunas poblaciones que se han acostumbrado a ser subsidiadas. Y de hecho, Manuel, en su libro precisamente, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que es como el niño malcriado. O sea, cuando usted tiene hambre, usted lo que hace es que llora. Y ahí vienen con una teta. Entonces usted lo que dice, no, pero si lo que yo tengo que hacer es llorar. ¿Sí? Pero eso no puede, no hay manera de que... Fíjense que hasta los servicios de seguridad social de los países más poderosos han hecho crisis. Porque llega un momento que cuando tú tienes 10 personas trabajando, manteniendo a 100, ya no hay. Los 10 que están trabajando te dicen, mira, ya no puedo más. Pero si encima de eso a los 100 que trabajan tú le tiras 1000, entonces te dicen, no, ya no se puede. Entonces, eso es una cuestión de simple sentido común. Y hay veces que nosotros, señores, es increíble, en las cuestiones políticas de nuestro país no tenemos el más mínimo sentido común. Pero mira una cosa, Osvaldo, ahora que tú hablas de eso, de que la población a veces sueña con que se puede tener bienestar sin asociarlo al trabajo, ¿tú crees que una teoría que hay por ahí de que el dominicano no quiere trabajar sea cierta? Que el dominicano no, yo soy dominicano. Y yo trabajo muchísimo. Y yo conozco, con la gente que yo me junto son dominicanos y trabajan muchísimo. Y conozco dominicanos que viven fuera y trabajan muchísimo. Pero no debo negar que conozco un par de vagos. Ahora, decir que el dominicano es vago es completamente una falacia. Por supuesto, para justificar ciertas cosas. Amigos televidentes, vamos a pasar a la segunda parte. Les ofrecemos un menú interesantísimo. Nuestro invitado permanente, Manuel Núñez, nos va a hablar sobre la restauración. Y algo muy importante, por lo que lo felicitamos, es por su nuevo libro que se va a poner a circular el 24 de este mes, que es La autodestrucción, la descomposición de la sociedad dominicana. Él va, en pocas palabras, a apuntar un breve resumen de ese libro. Ya saben, no se muevan de sus asientos y en breve volvemos. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime, es el rencor eterno.
Mi nombre es Faustino Sánchez Navarro. No me alcanzaba el dinero. Los niños míos, ellos tuvieron mucho tiempo que no se les podía comprar ni la leche. Primeramente el negocio era un poco caótico, que había que hacerlo también todo manual. Me acerqué al centro MIPYME de Atomayor y gracias a ellos que nos han respaldado y nos han ayudado a hacer más fácil las cosas para los emprendedores. Ahora ya tenemos otros tipos de maquinarias, o sea, nuestras ventas han crecido y también las personas que lo consumen han crecido. A la gente le encanta el café del Res. En realidad nuestra vida ha cambiado. Gracias a Dios y al grupo MIPYME de Atomayor por ayudarme y a seguir creciendo a través de nuestro producto Café del Rey. Estamos felices. Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. Con la soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. Amigos de Encuentro con la Soberanía, iniciamos ahora la segunda parte de nuestro programa y vamos a empezar con la presentación, bueno, no la presentación, la invitación a la puesta en circulación del libro de Manuel Núñez, La autodestrucción, la descomposición de la sociedad dominicana. Este libro en realidad es prácticamente el tercero de una secuencia de publicaciones de Manuel sobre el tema. Ustedes recordarán que empieza con El ocaso de la nación dominicana, luego publica La dictadura del débil y ahora publica este tomo de la autodestrucción. El subtítulo es muy llamativo, que es La descomposición de la sociedad dominicana. Van a estar como panelistas Pelegrín Castillo, que no necesita presentación, el contraalmirante Lajara Solá y un servidor que me voy a encargar un poco de la parte económica. Bueno, sí. Eduardo, sí, también va a estar el señor Antonio Jaques. Va a ser el jueves 24. Ah, perfecto, de casi este se me mes, olvidaba a las la fecha. 7:30 en la Biblioteca Nacional. El jueves 24 a las 7:30 7:30 en la Biblioteca Nacional, la puesta en circulación del libro de Manuel Núñez, La autodestrucción, la descomposición de la sociedad dominicana. No falten. Bien, pues entonces en esta segunda parte, como es nuestra costumbre, vamos a tener la intervención de Manuel, nuestro historiador estrella. Y nosotros dejamos algunos, Manuel, dejamos en el programa pasado, dejamos algunos temas en el tintero. Uno de esos temas fue, y que lo traigo a colación porque justamente revisando tu libro lo vi, cuando se empezó a crear el debate en torno a la sentencia 168, hubo algunas personas que tildaron a los nacionalistas de racistas, de xenófobos, de chauvinistas, de sí, cualquier cosa. Nacionalista con Z. Y acuñaron una especie de eslogan donde decían que ellos preferían traicionar la patria antes que traicionar a la humanidad. A la humanidad. Entonces, ahora nosotros queremos plantearle a Manuel, porque aparentemente hay una oposición entre los derechos humanos y los derechos sustantivos. Es decir, al parecer, los derechos humanos de los extranjeros están por encima de los derechos que tienen los ciudadanos de este país. Es decir, los dominicanos deben ceder sus derechos ciudadanos en aras de que los haitianos puedan tener derechos humanos. Aparentemente hay una oposición entre esos dos derechos. Manuel, ¿qué tú tendrías que decirnos al respecto? Yo creo que hay una situación de confusión porque se han refugiado en la idea de los derechos humanos de una forma abstracta y han puesto los derechos humanos en contra de los derechos de los pueblos. Los pueblos tienen derecho a la existencia y a la subsistencia cultural. Nadie ha negado que los haitianos tienen derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a tener una identidad, a vivir en seguridad. Pero esos derechos los tienen que pedir a su gobierno y en su país, no en otro país, ni arrancárselo a otros países. Es decir, el derecho, esos derechos que se reivindican como universales,
se ejercen en el marco de las naciones, que no han desaparecido, por suerte. ¿No? Es decir, la sociedad humana se ha organizado en varios tipos de organizaciones humanas. Son muy pocas. Está la cité griega, la polis, está el imperio, está la tribu y está la nación. Hasta ahora las sociedades viven dentro del marco de la nación. Hay gente que se inventa sociedades imaginarias que no existen. La sociedad mundial, la sociedad cosmopolita, pero eso no existe. Ahí habría incluso una pregunta interesante, porque en dado caso de que hubiera preponderancia de los derechos humanos, ¿quién sería el garante de los derechos humanos si no existen estados nacionales? Nadie, porque evidentemente la visión de un estado mundial o de un estado abstracto, que además existe en la mente de algunos teóricos, no tiene ninguna realidad objetiva. Es decir, el propio, digamos, fundador de la idea de derecho en la Carta de Naciones Unidas, que es René Cassin, Premio Nobel de la Paz, ha dicho que en ningún momento, en la misma carta dice, en ningún momento los derechos de los nacionales pueden ser suplantados por unos derechos de un ciudadano abstracto mundial. Es decir, es una condición de que esos derechos deben ser garantizados por los estados-nación, que son los que, a los cuales el individuo se refiere, porque un individuo está sin empleo, está sin trabajo, está desvalido. Ese individuo no es objeto de obligaciones extrajurídicas, extranacionales, por parte de otro Estado. O sea, yo no tengo derecho a ser atendido en un hospital de Argentina o de Venezuela porque se me ocurrió a mí. O sea, yo soy allí extranjero. Si ese derecho solamente yo puedo reclamarlo dentro del marco de mi Estado-nación. Ahora bien, aquí se quiere destruir el Estado-nación en base a una concepción abstracta del derecho y en base a una especie de judicialización, del derecho humano que no corresponde con las realidades concretas de los estados. O sea, nosotros hemos sido condenados en 3 ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque supuestamente estamos violando los derechos humanos de los haitianos. Pero lo estamos violando si no les entregamos los empleos que el país produce, si no les entregamos los hospitales, si no les entregamos las escuelas y si no les entregamos el registro civil. Y evidentemente eso es una situación que está incluso en contra de nuestra propia concepción del derecho. Es decir, ellos han tratado, basado en esta especie de solidaridad suicida, ¿no? Solidaridad que nos amputa como nación, el forzarnos a que nosotros asumamos las responsabilidades con una población que no es la nuestra. Si de una visión totalmente destructora de lo que es el derecho en sí, que es un derecho enmarcado dentro del marco de las naciones. Entonces mi pregunta va, ¿y los dominicanos no tenemos acceso a ese derecho humano universal con el que se está reclamando por los haitianos? Porque, o sea, me están diciendo a mí muérete, porque tú no tienes derecho en el hospital donde tú naciste, porque él lo necesita más que tú. O sea, yo como dominicana no tengo derecho a la existencia. Hay una situación no me ampara nadie. Nadie lo ampara porque nadie defiende los dominicanos. Fíjate que en el caso dominicano, cuando uno examina cuál ha sido la actitud de los grupos mediáticos, de la prensa dominicana, incluso de algunas élites intelectuales en el país, ha sido una actitud de asumir que la violación de los derechos humanos cuando se trata de un dominicano no tiene ningún valor. Por ejemplo, vimos que cuando mataron a Pascual Ramírez, al primero que decapitó un haitiano, ¿verdad? Que se conociera, que era un señor dueño de un taller de mecánica, que fue asesinado por un haitiano que era su empleado para robarle y lo decapitó. Los hijos de ese señor fueron a la calle y encontraron al hermano del asesino. Y le aplicaron el ojo por ojo, igualmente lo decapitaron. El primer muerto pasó inadvertido, nadie protestó. El segundo muerto hizo que los haitianos enviaran una carta de protesta a la Cancillería Dominicana, enviaron cartas a la Unión Europea, hubo artículos en Le Monde, artículos en el Washington Post, hubo protestas del gobierno haitiano, organizaron una marcha en Haití en contra de la República Dominicana, en la que quemaron, asaltaron el consulado de Puerto Príncipe y quemaron la bandera, ¿no?,
dominicana en medio de un acto de un desfogue de odio sin precedentes. Es decir, que hay una situación de que cuando un dominicano muere es un asunto doméstico, cuando un haitiano muere por venganza de ese dominicano, se convierte en un crimen del Estado dominicano y de la nación dominicana en contra de Haití y es un asunto internacional que genera protesta. Esa desigualdad la estamos viendo en todos los casos, absolutamente en todos los casos, en que hay involucramiento de las dos poblaciones, como si los dominicanos no tuvieran derechos humanos. Manuel, a mí yo tengo una inquietud desde hace bastante tiempo, porque cuando uno, y creo que es algo que tú presentas no solamente en este, sino en todos tus libros, o sea, no es un solo grupo que está impulsando la destrucción o la haitianización de la República Dominicana. O sea, hay ataques de distintos frentes, ángulos, sí. distintos frentes, distintas personas, desde fuera. Parece una conspiración, pero ya la palabra conspiración se ha desgastado, ¿no? Sobre todo porque hay algunas personas que ven conspiraciones en todas partes, pero en este caso quizá lo podríamos llamar de una manera diferente, pero el concepto es ese. O sea, hay un plan. Hay un plan bien orquestado, hay un plan que tiene sus tiempos, que tiene sus personas, que tiene su financiamiento. ¿Sí? Entonces, la pregunta que me sale, que yo he visto que este es un fenómeno que no es en la República Dominicana donde sucede por primera vez, y hay fenómenos que si no son iguales son parecidos en otros países, como ha sido la migración de todos los islamitas en distintos países de Europa, que está provocando grandes problemas, entre ellos Francia. ¿Hay realmente un ensayo en curso en la República Dominicana de que se puedan traspasar poblaciones de uno a otro país y diseñar una nueva sociedad, y que esa sociedad pueda ser tutelada y pueda ser manejada desde fuera? ¿Hay esa posibilidad? Yo creo que sí. Yo creo que en el caso nuestro, ¿qué es lo que vemos? Nosotros vemos una suplantación del campesinado, una suplantación del proletariado en una gran proporción, una suplantación del trabajo informal, una suplantación de los dominicanos, incluso hasta en la mendicidad, y una suplantación masiva hecha desde el Estado a través del plan de regularización del registro civil, por otra población que no es dominicana, que pertenece al Estado vecino, que es un Estado colapsado, que es un Estado que emite población, que es un Estado cuyo crecimiento proporcional demográfico triplica al dominicano, porque el dominicano está creciendo a 1.8 actualmente y el haitiano está creciendo a 3.8. Es decir, estamos hablando de situaciones que se están produciendo ahora, o sea, producto del desplazamiento de poblaciones. Un pueblo, nosotros podemos asimilar a un extranjero, cualquier extranjero que se avecine en la República Dominicana y que quiera vivir como dominicano puede ser asimilado. Y de hecho lo hemos hecho con muchos extranjeros. No es pues un asunto de xenofobia. Un extranjero que llegue de Cuba, de Puerto Rico, del Líbano, de donde sea, termina a la postre siendo dominicano, asume las costumbres dominicanas, sus hijos se identifican con la República Dominicana. Lo que no puede asimilar la República Dominicana es a otro pueblo distinto de ella y del cual se libertó, porque eso sería fragmentarlo. Entonces, la situación actual nos lleva a la fragmentación de la sociedad dominicana en dos sociedades derechohabientes. Una sociedad dominicana que es la propietaria de la República Dominicana, o sea, porque es la que le corresponde históricamente regir en estos 48.000 kilómetros cuadrados, y otra sociedad que viene de al lado, que quiere ser derechohabiente en el territorio dominicano y tener derechos que no tiene en su país, pero siguiendo sus propias normas culturales, es decir, imponiéndonos a nosotros su propio modo de vida, su vudú, su lengua, su arrabalización, su concepción de los mercados, su concepción de la familia, su concepción de la religiosidad, su concepción, de todo tipo. Entonces, eso implica que una sociedad que se defina como
multicultural termina siendo multiconflictiva, porque en definitiva sí, los conflictos van a seguir. Claro. Entonces, es una situación realmente grave y esto es en la parte de la población. Pero en la parte que corresponde, porque estamos hablando de los elementos mismos que componen al Estado Dominicano. El Estado se compone de la población, hablamos de población. En el territorio nacional está siendo saqueado. Porque Haití tiene necesidad de 6 millones de metros cúbicos de madera para mantener su propio modo de vida, que es el consumo intenso de carbón vegetal. Y se está supliendo de la República Dominicana porque ya su territorio tiene apenas 1,5 de tierra boscosa. Entonces se está supliendo de lo que la República Dominicana ha atesorado con sus políticas conservacionistas. Entonces, para ellos subsistir tiene necesidad de destruir el bosque dominicano. Hay pues una situación dual, ¿no? Debemos los dominicanos permitir que por la subsistencia de un extraño, de un extranjero, tengamos que sacrificar el agua, las presas y los bosques dominicanos. Yo creo que no. Yo creo que hay una situación también que nos plantea un problema serio. Luego está el aspecto hay dos aspectos que quedan. El otro aspecto es el aspecto de la representación internacional de la República Dominicana, que ha sido destruida sembrando estereotipos de las ONGs, sembrando estereotipos a través de las condenas de la CIDH, la Corte Interamericana, que nos ha condenado en 3 ocasiones, en el caso Gianni Bosicó, en el caso Nadeye Dorsemá y en el caso Tide Méndez. Es decir, hemos tenido 3 condenas internacionales como país violador de los derechos humanos, con el objetivo de que eso facilite la intervención internacional y que desbarate la soberanía dominicana. Y luego está el aspecto del gobierno. Es decir, ¿qué hacen las élites ante esa situación de descomposición social? En primer lugar, el gobierno cuenta con 2 elementos, que son las fuerzas militares de defensa, que al parecer, dado el caso de que estamos un país lleno de haitianos, no están funcionando en lo que es la interdicción del ingreso a la República Dominicana de ilegales, ¿no? Que ingresan a través de una frontera que tiene 392 kilómetros de longitud. Y luego tenemos el otro aspecto que es el de la defensa diplomática, que tampoco ha actuado porque la República Dominicana cada vez más está reculando en todos los foros y está actuando a la defensiva. Y naturalmente el gobierno central, las leyes que ha dictado, el 32713, el decreto que suspendió las repatriaciones, la ley 16914, es decir, todo lo que ha hecho ha sido cediendo ante la presión internacional para que se instale en la República Dominicana con viso de legalidad una población extranjera que va a fragmentar la autodeterminación del pueblo dominicano. Bien. Manuel, esta misma semana nosotros estamos celebrando el aniversario de la restauración de la independencia dominicana y me gustaría preguntarte cuál es el significado de este efemérides, pero antes de eso, también me gusta de alguna manera como subrayar el subtítulo de tu libro, que es la descomposición de la sociedad dominicana. Una pregunta sería si esa descomposición viene desde antes o viene paralelamente al proceso que estamos viviendo de haitianización, porque me luce que la descomposición es como una preparación justamente para la haitianización, de tal manera de que tú antes de entrar a un organismo tú lo debilitas de muchas maneras, ¿no? Y esas maneras tienen que ver con la corrupción, tiene que ver algo que quiero que comentes, es la falta de participación política de la juventud dominicana, la falta de conocimiento de la historia, la falta de conocimiento de sus héroes. Hemos visto algo que a mí personalmente me resulta muy indignante entre los mal llamados intelectuales ecuménicos, universales, en vez de tratar de rescatar lo que son las figuras cimeras de la historia dominicana y tratar de ver el lado bueno de hombres que dieron su vida por la independencia del país, porque todos los que somos humanos seguramente tenemos un lado
¿verdad? Un lado que quizás no fue puro. Aún dentro de los héroes más grandes siempre vamos a encontrar algún error. Estas personas se han dedicado justamente a tratar de encontrar los errores de los héroes para señalarlos, pero estos individuos que no han hecho ningún aporte han hecho a la historia ni a la humanidad de este país, pero ellos se creen que tienen el derecho de señalar. Sí. Pero volvamos a esto. Realmente, ¿cuál es el significado de la restauración de la independencia dominicana? Yo creo que es muy importante la restauración de la independencia porque la República Dominicana nació con dificultades muy grandes que desgraciadamente por la caída del sistema educativo dominicano, que es uno de los peores de América Latina, ya la prueba PISA dice que estamos en último lugar en lengua, en ciencias y en matemáticas. O sea, en todo. Comprobado, verificado. Incluso estamos peor que países que invierten menos de la mitad de lo que invertimos nosotros en educación en dólares per cápita. Es decir, que no es un problema de dinero, no es un problema de financiación, no es un problema de fondo. Ecuador invierte la mitad de la República Dominicana y tiene mejores notas en la prueba PISA y lo mismo ocurre con Guatemala. Es decir, que es una situación de un colapso de todo el sistema educativo nacional, una degradación de la formación profesional igualmente. Tenemos más de 40 universidades, pero hay muchos universitarios que terminan siendo en Estados Unidos choferes de taxi porque no tienen la preparación y terminan devaluados porque hay una gran proporción, en más de un 35% de gente no termina ejerciendo la profesión que estudió y muchos de ellos salen de la universidad y cuando le ponen la página en blanco sufren de estreñimiento mental, no pueden escribir nada, ni decir nada, ni pensar nada. Es decir, es una especie de invalidez global que se ha producido en todo el sistema educativo nacional y eso evidentemente ha limitado enormemente lo que es el conocimiento de la cultura y que el dominicano pueda centrarse en su país. La restauración es una de las etapas que menos se conoce de la República Dominicana. En primer lugar, porque hubo un grupo político, un grupo de intelectuales que tenían una visión política de las cosas, esencialmente, que quisieron oponerla a la independencia de 1844. Hubo gente que dijo, bueno, como la independencia de 1844 fue en contra de Haití, vamos a reivindicar la independencia del 1865, que fue en contra de España, que fue la restauración de la independencia. En realidad la independencia de España fue en 1821, la hizo Núñez de Cáceres. Y lo que hubo en la restauración fue la restauración de la independencia nacional. Es decir, que es el fenómeno de continuidad, que se produjo porque Haití nos había obligado a una parte del liderazgo político a la elección y los dominicanos, ante las ventajas de Haití, que tenía una ventaja militar, 50.000 hombres, una ventaja económica, una economía 13 veces mayor y una ventaja demográfica, una población 4 veces mayor, para evitar, después de 12 años de guerra, que cayera nuevamente en manos del enemigo avieso y hostil que no se saciaba en perseguir su anulación, prefirieron entregarla a un poder extranjero, pero desde luego el pueblo dominicano comprobó que eso era un error y restauró la independencia. O sea que es el mismo gesto del 44 que se repite posteriormente. A nosotros nos fascinaría poder continuar hablando de estos temas que nos resultan apasionantes y que tanta necesidad tenemos de ellos, de rescatar esas historias, esos valores, esos héroes. Pero ustedes saben que no siempre tenemos todo el tiempo que nos gustaría. Así que nosotros le agradecemos su sintonía, nos despedimos por esta noche y como siempre ustedes tienen un compromiso con nosotros todos los sábados a las 8 de la noche. Gracias por su atención. Gracias. Bien. Con la soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas.
Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno.